Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias a Luis y Daniel por darme la oportunidad de predicar el día de hoy. De verdad es un privilegio poder exponer y hablar de la palabra de Dios con ustedes. Y estoy más aún emocionado porque es un pasaje que me encanta. Ha sido de demasiada bendición a mi vida personal, a mi vida con el Señor. Entonces estoy muy agradecido y emocionado poder compartir con ustedes de este pasaje tan maravilloso. Entonces la semana pasada nosotros terminamos nuestro estudio a través de Juan. Hemos estado bastante tiempo estudiando ese evangelio y hoy estamos empezando una serie de algunas semanas en que vamos a estar preparándonos para la Navidad y así que reflexionando en la venida de Cristo. Entonces, para empezar este estudio, vamos a estar estudiando hoy el pasaje de Jeremías 31. Entonces, quiero invitarles a todos que buscan Jeremías 31. Y vamos a ver un pasaje corto hoy, que son los versículos 31 a 34. Entonces, y hoy vamos a ver cómo el nuevo pacto, sí, establecido por Cristo en su venida, en su vida, su muerte, su resurrección, cómo este pacto nuevo trae buenas noticias a nosotros, de perdón, de transformación y de una relación eterna con Dios. Entonces quiero invitarles que se pongan de pie para leer este pasaje, Jeremías 31, empezando en el versículo 31. Así dice la palabra de Dios. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas maravillosas noticias. Que nosotros vivimos en un nuevo pacto, Señor. Que has escrito el corazón en nuestro corazón, la ley en nuestro corazón, Señor. Que has perdonado nuestro pecado, Señor, y que ahora somos tu pueblo, Señor.
Pedimos, Señor, que en este tiempo de reflexión, Señor, sea de ánimo a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra, Señor. Y que tú seas glorificado el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Entonces, hoy en este pasaje vamos a ver 3 cosas principales. Primero, que en Cristo se establece un nuevo pacto. Segundo, que en Cristo obtenemos un corazón transformado. Y tercero, tenemos en Cristo una relación eterna. Entonces quiero empezar con esta idea que tenemos un pacto nuevo. Y esto lo vemos en la primera parte del pasaje que dice que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, aquí habla de 2 pactos, ¿no? Y primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es un pacto en la Biblia, no? Bueno, los pactos son los medios a través de que Dios establece una relación con los seres humanos. Y eso es importante porque nosotros no podemos establecer una relación autónoma con Dios. No es posible. Somos las criaturas, somos creados. Entonces es necesario que Dios mismo establece una relación con nosotros. Y por eso habla de que Dios hace pactos con los seres humanos. Porque es la manera que acerca a nosotros y hace una relación con nosotros. Entonces aquí dice que Dios va a hacer un nuevo pacto. ¿Pero por qué dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel? Bueno, la razón es que Israel había quebrantado el pacto que Dios hizo con ellos cuando salieron de Egipto. Y eso es el pacto enumerado, estudiamos hace rato en Éxodo, es enumerado en Éxodo 20 a 40. Y fue hecho de Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y era un pacto aunque era una ley, era un pacto de mucha gracia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros merecemos tener una relación con Dios como pecadores. El ser humano pecaminoso no merece ningún pacto con Dios. Entonces Dios estableció una relación y un pacto con Israel en el desierto. Y es interesante porque era un pacto distinto, porque era un pacto, el pacto mosaico. En ese pacto Dios estableció una relación de bendición y maldición basado en la obediencia de Israel. Y esto vemos bien claro en Deuteronomio 28. Y lo que dice es, si Israel obedecía a Dios, ellos iban a recibir la bendición de Dios. Pero si desobedecían, recibirían la maldición, el castigo de Dios. Y así era la relación que Dios había establecido con Israel. ¿Y qué resultó? ¿Qué pasó? Bueno, todos sabemos la historia, ¿no? Tan pronto que Moisés recibe el pacto, la ley, y baja del monte, los israelitas están adorando el becerro de oro, ¿no? Y sigue el patrón. Si vemos los israelitas cuando van a la tierra prometida, los israelitas son frustrados y con Dios, faltan fe, están quejándose. Llegan a la tierra y vemos en Jueces y es un desastre. Dice ahí que la rebelión era tan extremo que cada uno hacía lo que parecía bien ante sus propios ojos. Y sigue, ¿no? El resto de la historia de Israel es uno que vive en constante rebelión contra Dios. Y al final se encuentran bajo la maldición y castigo de Dios que había prometido.
por su desobediencia. Y esto, nuestro pasaje resume la historia. En el 31 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. O sea, aunque Dios era fiel al pacto, los israelitas no fueron. Como nación, rebelaron contra Dios. Y entonces al final, el pacto mosaico no era suficiente porque estaba basado en la obediencia de Israel. Y no lo podían cumplir. Terminaron bajo el castigo de Dios. Entonces, por eso aquí en nuestro pasaje dice que Dios va a establecer un nuevo pacto. Un pacto diferente. Y vemos que una de las cosas más diferentes de este pacto es cómo Dios se relaciona con el pecado. Y esto vemos al final, quiero que vean el versículo al final de 34, como presenta la fundación, de dónde viene, cuál es la fundación de este pacto. Dice, bueno, voy a hacer todas estas cosas, ¿por qué? Y lo usa la palabra pues, y dice, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esta última frase establece cómo es que este nuevo pacto va a pasar. Y va a ser a través del perdón de pecados. Entonces lo que pasa es que no va a recordar más su pecado contra ellos. No es que Dios se olvida de cosas porque sabe todo, pero en el sentido de no recuerda de su pecado contra su pueblo. En el antiguo pacto, no, Dios recordaba su pecado para traer castigo y maldición. Pero en el nuevo pacto, su pecado no va a ser recordado en su contra. Así que aquí promete un perdón de pecado permanente. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo es que los pecadores, las personas que han rebelado contra Dios, que al final somos todos nosotros, ¿no? Todos somos como Israel, que hemos rebelado contra Dios. Hemos vivido de una manera contra Él. ¿Cómo es que un pecador puede ser perdonado delante de un Dios tan grande, tan santo? Y hay una sola respuesta. Es que Cristo en su muerte ha sido el sacrificio por nuestros pecados. Y esto es inmensamente superior a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Y si vamos a Hebreos, quiero que mantengan ahí el lugar de Jeremías, pero quiero que vean rápidamente en Hebreos 10. El autor aquí pone tan claro lo que es mejor en el nuevo pacto. Si ven en Hebreos 10, 11, habla del antiguo pacto y dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, el problema del antiguo pacto era que los sacrificios nunca paraban, mostrando de que no podrían al final quitar el pecado. Pero sigue, en el nuevo pacto dice el 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y entonces el autor aquí nos da una imagen. Describe los sacerdotes que siempre están de pie, siempre están caminando porque nunca termina el trabajo de sacrificios. Porque al final siempre tiene que hacer otro sacrificio.
Pero Cristo, ¿qué ha hecho? Después del sacrificio de su vida, se sentó, habiendo ganado una vez para siempre el perdón de pecados para nuestro pecado, para su pueblo. O sea, no solo es permanente, sino es completo. No hay nada más para hacer. Cristo se ha sentado. Es muy interesante aquí, si lo ven, sigue clarificando que esta obra de Jesús es lo que anticipaba Jeremías 31, el pasaje de hoy, porque él sigue y cita Jeremías. Dice también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, en su mente las escribiré. Añade, y nunca más acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. El perdón de pecados que recibimos en Jesús es completo y permanente. No hay otra ofrenda necesaria. Y creo que debemos parar aquí y ver las increíbles noticias que acabamos de ver. Cristo ha establecido un nuevo pacto en que la necesidad de obediencia es cumplida en Cristo. No en nosotros. Y primero quiero decir, mira, quizás vienes hoy cargado con la culpa de pecado, tu pecado. Tú ves cómo vives como Israel, en rebelión contra Dios. Ves que aunque te esfuerzas, sigues fallando. La invitación de Dios entonces para ti es que entres en el nuevo pacto. Dios ofrece el perdón de pecados a través de Cristo. Y tu respuesta tiene que ser uno de arrepentimiento, de fe en que Cristo ha hecho todo lo necesario para reconciliarte con Dios. Y dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la promesa. Con arrepentimiento, con fe en Jesús, puedes entrar y tener este perdón. Y también si tú has ya tomado el paso de poner tu fe en Cristo, quiero animarte a dos cosas: al agradecimiento y a la fe. Y yo lo pensaba esta semana y veía lo pecador que soy. Y las tantas veces que yo fallo a mi querido Señor. Yo necesito el nuevo pacto. Tú necesitas el nuevo pacto. Y a esta obra de Dios solo podemos responder con agradecimiento. Dios nos ha perdonado. Podemos descansar en lo que ha hecho por nosotros. Y además esto nos debe llevar a fe y descanso en Dios. Creo que somos tan propensos de vivir como si estuviéramos bajo el antiguo pacto, ¿no? Como si tuviéramos que ganar la obediencia, la bendición de Dios a través de nuestra obediencia. Y quizás hasta algunos lo han escuchado, predicado en otras iglesias. Pero mira, hermanos, no es así. Podemos descansar. Entonces, hermano, descansa en que Dios te ha perdonado. No sigas con culpa. No sigas en condenación, sino escucha
las palabras de Dios a ti en el día de hoy. Perdonaré tu maldad y no recordaré más tu pecado. Entonces confiamos en estas palabras, descansamos en ellas. Lo que vemos en este pasaje es que Dios no solo quita el pecado del pueblo, sino que también transforma a su pueblo para que puedan vivir en obediencia a Él. Y primero vemos que Dios escribe la ley en el corazón. Y eso vemos en el versículo 33. Porque es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces primero debemos notar que quien está actuando es Dios. Dios es quien transforma el corazón. Dios es quien escribe la ley en nosotros. Y segundo vemos que en vez de estar en comparación al antiguo pacto, donde estaba escrito la ley en piedra, una ley exterior, ahora está escrito en los corazones de su pueblo. Es como Dios reconoce, mira, una ley externa no es suficiente. Tiene que pasar algo interior. Tiene que haber un cambio profundo del corazón. Así que la ley de Dios ha sido infusada en el corazón del cristiano, resultando en una transformación entera. Y estaba pensando de cuando yo primero aprendía a manejar, ¿no? Y no sé, yo tenía que tomar el examen de manejo, ¿no? Y uno tiene el librito, está estudiando todas las reglas de qué hacer, qué no hacer, cómo hacer esto, cómo girar, cómo parar, ¿no? Y luego pasé el examen y empecé a manejar, ¿no? Y uno está pensando, todas las reglas, esto que hago acá, ¿no? Y lo que me he dado cuenta ahora es muy diferente, ¿no? Yo manejo y estoy hablando, estoy comiendo, ¿no? Estoy agarrando la mano a mi esposa, ¿sí? Y ni pienso en manejar, pero estoy siguiendo las reglas, bueno, la mayoría. Pero no tengo que pensar en todas las reglas, porque ya sé cómo hacerlo, lo hago de instinto ahora. Y no solo las reglas que estudié, pero muchas otras cosas más. Estoy vigilando, este carro va acá, o está parando acá, va a chocar acá. Sí, estoy notando cosas que jamás aprendí como una regla. Y es algo muy parecido ahora con la ley de Dios. La ley está escrita en el corazón. Y es mucho más allá que un hábito como manejar, porque ha transformado nuestro corazón. Ya somos diferentes. Ya queremos cosas nuevas. Y en términos del Nuevo Testamento, esta es la regeneración. De esto habla en Efesios 4, 22, que dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojan del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Somos un nuevo hombre que dice que ha sido creado por Dios en justicia y santidad. Y si podríamos hacer un estudio de todo el Nuevo Testamento, podemos ver la transformación que toca todos aspectos de nuestra vida. Que tenemos una mente transformada, pensamos diferente, creemos cosas diferentes, se transforma nuestra perspectiva de nosotros, de Dios, del mundo. Tenemos deseos nuevos, amores,
transformados. Y una voluntad que ahora busca algo diferente, de la gloria de Dios, de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo. Tenemos corazones transformados. O sea, tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Y según lo vimos aquí, sigue apuntando no solo a regeneración, pero a una comunidad nueva que consiste en personas que conozcan a Dios. Ven esto en el versículo 34. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y ahora todo el pueblo conoce a Dios. Y estaba pensando, quizá la mejor ilustración viva para entender esto es lo que acaba de pasar al principio de este culto. Nos saludamos, nos damos la bienvenida unos a otros, a nuestros hermanos. Y cuando estamos aquí y vemos a otro miembro de la iglesia, como dice aquí, no tenemos que decir, ¿conoces al Señor? ¿Sigas al Señor? Porque todos conocemos a Dios. Es un pueblo, una congregación, que personas que conocemos a Dios. Y lo podemos tomar por sentado, como obvio, pero en Israel no era así, ¿no? Israel era caracterizado por rebelión y desobediencia. Habían personas que sí seguían a Dios, pero mucha gente que vivían en idolatría, en rebelión, en pecado. Y por eso necesitaban los jueces, los sacerdotes, que constantemente, y los profetas, ¿no? Los profetas, que constantemente les estaban recordando de la ley de Dios, enseñando, mira, sigue al Señor, conoce al Señor. Pero en el nuevo pacto, Dios ha hecho lo necesario para que todo su pueblo lo siga, para todo su pueblo lo conozca. Y esta comunión y enseñanza es cumplido a través del Espíritu Santo en nosotros. Habla de no tenemos que enseñarnos, ¿por qué? Porque al final es el Espíritu Santo que es nuestro maestro, ¿no? Y acabamos de estudiarlo en Juan, no sé si se acuerdan, en Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, en el pueblo de Dios, el Espíritu Santo ahora está morando en nosotros. Nos lleva a saber, nos enseña. Y hasta me daba mucho paz aquí viniendo a predicarles, porque sé que yo no tengo que enseñarles. Es el Espíritu Santo que va a enseñar y aplicar la palabra a sus corazones. Entonces yo nada más tengo que ser fiel a predicar la palabra, porque el Espíritu Santo es que mora en nosotros, es quien mora en nosotros. Nos lleva a saber la palabra, nos lleva además a obedecer la palabra. O sea, en la iglesia somos una comunidad de cristianos unidos por el Espíritu Santo y enseñados por el Espíritu Santo. Entonces, en Cristo, no solo el nuevo pacto, no solo tenemos perdón de pecados, pero también la obra transformadora de Dios para que podamos vivir en una manera diferente. Dios dice, mira, voy a tomar su corazón, voy a escribir mi ley en ellos,
para que me sigan, para que me amen, para que me conocen. Y te voy a poner en una comunidad de personas que conocen a mí, son enseñados por mí. Y aunque todavía esperamos el cumplimiento final completo de esta obra, estas son grandes noticias en nuestra lucha contra el pecado. Si eres un cristiano, en la parte más esencial, más íntima de ti, Dios mismo ha escrito su ley. Por eso odias el pecado. Por eso viene la culpa tan rápido a tu corazón después de que peques. Y por eso también puedes tener confianza que puedes vivir de una manera que honra a Dios. Y quizás vienes hoy con años de lucha contra el pecado, de un pecado. Quizás hasta en esta semana has visto reacciones o pensamientos o acciones que no honran al Señor. Ten ánimo, hermano. Estamos en el nuevo pacto. Dios mismo, el Creador, ha creado un nuevo hombre en ti. Ha escrito su corazón, su ley en su corazón. Es como dice en Romanos 6, 13 a 14. Entonces, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, que somos, ¿no? Vivos de entre los muertos. Y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. A través de Cristo, la victoria es nuestra. Podemos vivir en santidad delante del Señor. Entonces confiamos, luchamos desde un lugar de confianza y de victoria. Para ir terminando, vemos que este perdón y luego esta transformación culmina en una relación especial de Dios con su pueblo. Y esto vemos al final de 33, es como al centro de nuestro pasaje. Y dice, entonces, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nos damos cuenta de que la meta del nuevo pacto no es solo que recibamos perdón de pecados, ni que solo que andemos en santidad a través del Espíritu Santo, sino que tengamos una relación de cercanía con Dios. Esto es el punto, que seamos su pueblo. Lo que es nuevo en el nuevo pacto es que Dios mismo ha hecho todo lo necesario para que se pueda mantenerse en una relación cercana. Ha perdonado el pecado que nos separa de Él. Ha transformado nuestros corazones para vivir en santidad con Él. Todo a través de la obra de Jesús. Entonces Jesús vino para que seamos un pueblo especial, adquirido por Dios. Y podemos ver cómo esta frase comunica 4 cosas particular. Primero, refleja una permanencia. Y esto, si sigues el siguiente versículo, compara nuestra relación con Dios con las cosas más estables en nuestro mundo.
Dice, así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna, de las estrellas para luz de la noche, el que agite el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Siempre. O sea, nuestra relación con Dios es tan estable como las reglas de la naturaleza. Son firmes. Entonces, cada vez que se cae algo, la gravedad lo lleva al piso, podemos ser tan seguros o tanto más seguro en mi relación con el Señor a través de Cristo. Segundo, hay una pertenencia nueva. Tú eres parte del pueblo de Dios. Tu identidad principal ha cambiado. Somos el pueblo especial de Dios. Tercero, promete la provisión de Dios. Es muy interesante, si vamos más atrás en el pasaje del versículo 13, habla de eso. Dice entonces, la virgen se alegrará en la danza, hablando en el nuevo pacto, y los jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré su duelo en gozo. Los consolaré y los alegraré de su tristeza y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes. Y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. Nos promete una provisión que sacia nuestras almas de su bondad. Y cuarto, vemos la presencia de Dios habitando con nosotros. Y eso vemos, si vamos a Ezequiel 37, no tienen que verlo, pero es un pasaje muy parecido que dice, mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, esa relación es una en que Él está morando entre nosotros. En que Él es nuestro Dios y somos su pueblo, recibimos una promesa de su presencia con nosotros. Entonces vemos 4 cosas que permanecerían de relación con Dios, una pertenencia a Dios, una provisión por Dios y la presencia de Dios. Y estaba reflejando y como un esposo nuevo, de verdad me ha tomado tiempo de acostumbrarme de usar la frase mi esposa. Estábamos hablando de esto esta semana. De hablar de Hannah, decir mi esposa esto, mi esposa el otro, ¿no? Y no es que no puede decir las palabras, sino que las palabras llevan tanto significado, ¿no? No es como hablar de mi carro o mi vaso, ¿no? Es mucho más profundo, porque decir mi esposa habla de mi relación con ella. Del compromiso profundo que hemos hecho, de una pertenencia nueva, de que soy suya y ella es mía, y de la presencia de ella para el resto de mi vida. Y de igual manera, cuando Dios dice que es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo, lleva un significado tan profundo y extenso. Él está identificándose con nosotros y nos promete entonces provisión para nosotros, su presencia con nosotros y una pertenencia eterna. Y aunque seguimos en este mundo lleno de dolor, esperamos en el cumplimiento final de esto. El cumplimiento completo de esta promesa. Y de eso habla en Apocalipsis, citando a Jeremías, y dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo, o sea, la presencia de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado
en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. O sea, esta relación es una eterna que nos va a llevar al cielo para estar con Él. Y un día vamos a disfrutar de esta presencia, de esta provisión, de esta pertenencia en su plenitud para siempre. Entonces, hermanos, si sales de aquí con solo una idea, quiero que te acuerdas de si tú eres un cristiano, eres parte del pueblo especial de Dios. Un pueblo perdonado, transformado y unido con Dios a través de Cristo. Entonces, hermana, no sé en qué momento te encuentras hoy. Quizás te encuentras con necesidades financieras, con preocupaciones del futuro. Todos tenemos, ¿no? Si Dios es tu Dios, promete su provisión. Quizás te sientes solo, aislado el día de hoy. Quizás estás relacionalmente o físicamente distante de seres queridos. En ser tu Dios, Dios promete su presencia contigo. O quizás te sientes sin lugar, sin identidad clara, sin seguridad para mañana. En ser tu Dios, Dios promete que perteneces a Él. Entonces, hermanos, en este tiempo de Navidad, Dios nos invita a descansar, de disfrutar, de regocijar en que a través de Cristo pertenecemos a Dios, ¿no? Y como dijo un gran cristiano y teólogo, Agustín, dice, hablando de Dios, Dios nos ha prometido a sí mismo como nuestra recompensa. Ámalo sin esperar nada a cambio. Desea de Él, solo a Él mismo. No temas quedarte sin algo. Él se da a nosotros y eso es suficiente para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esa gran esperanza que tenemos, que Cristo ha venido para traer un nuevo pacto, que tú nos has perdonado de nuestros pecados, tú nos has transformado en nuestros corazones, Señor, y que tú prometes que ahora somos tu pueblo para la eternidad, Señor. Te agradecemos, te glorificamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.